revelado, los escalofriantes laberintos de la maldita casona del bosque y su misterio sinistro. La noche se cernía sobre el pequeño pueblo hispano como un manto pesado, y Javier, un joven repartidor de comida, no podía ignorar el oscuro legendario de la casona. Al principio, había pensado que los relatos de su abuela eran solo cuentos de viejas. Pero al salir de una entrega, esa sensación inquietante lo abrumaba como un smog palpable. El viento aullaba entre los árboles, y las luces de las casas parpadeaban nerviosamente, como si advirtieran de que lo peor estaba por venir. «Pueden sentirlo», le decía un viejo en la carnicería. Con unas manos agrietadas, apuntaba hacia el bosque. La casona nunca olvida. Su voz temblorosa resonaba en los ecos de las leyendas que Javier había crecido escuchando. Una mirada furtiva le golpeó la espalda. Giró, y allí estaba, la sombra de un hombre, un desconcertante fantasma de su infancia, que lo seguía, acercándose lentamente, sazonando su corazón con un terror que nunca había vivido hasta ahora. Desesperado, Javier se adentró en el bosque. La curiosidad interna lo empujaba, pero la repulsión lo mantenía a la defensiva. A cada paso, el aire se tornaba más denso, y los susurros del viento parecían rogarle que se detuviera. «¿Por qué has venido, Javier?». La voz era un eco indescifrable, donde la maleza y la oscuridad se entrelazaban, el corazón le palpitaba en los oídos, y un sudor frío comenzaba a llenar su frente. Un sendero repleto de sombras lo absorbía. Imágenes de almas en pena y traiciones resbalaban por su mente. ¿Realmente sabes lo que has desenterrado? La inquietante pregunta llegó como un viento gélido, generando una presión opresora en su pecho. Mientras trataba de mantener la calma, sus dedos sintieron un trozo de papel arrugado entre las hojas. Un campamento abandonado. La luz escasa reveló fotografías de otros chicos del pueblo, algunos desaparecidos, otros tristes recordatorios de la maldad que imaginó ser solo parte de su niñez. Una risa morbosa resonaba en sus adentros, creando un frío gélido en su espalda. Justo en ese instante, la figura de su perseguidor emergió de entre las sombras. «He esperado tanto este momento», susurró el fantasma de su amigo, ahora envuelto en tinieblas. El rostro que una vez conoció se había transformado en un abismo de traición. Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Un grito atorado en su garganta pudo salir, pero fue ahogado por la desesperación. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla». Ahora sigamos. Su mente se llenó de un caos ensordecedor mientras la sombra se acercaba. «Pero tú no sabes lo que has desenterrado, Javier». Cada palabra era un veneno, cada paso una trampa. Al borde de la desesperación, comenzó a formular su plan, luchando contra el terror y la traición que lo cercaban. ¿Podría escapar del laberinto donde los ecos de sus propios miedos lo acechaban? En ese momento, el bosque pareció cerrarse a su alrededor, con sombras danzantes que se acercaban cada vez más. «Esto es solo el comienzo», resonó la última advertencia antes de que la oscuridad lo engullera por completo, dejándolo atrapado entre la vida y una verdad que podía costarle todo. ¿Podría despertar antes de que la casona reclamara su alma? El terror consumía a Javier. La figura de su amigo, ahora convertida en un espectro lleno de rencor, se mantenía a pocos pasos. «No hay escapatoria», susurró con una voz rasgada, temblorosa, que parecía resonar en cada árbol que lo rodeaba. Javier luchaba con la idea de que, en un instante, toda su infancia se había desvanecido. Los juegos, las risas, los secretos compartidos, todo se sentía como una cruel broma. El viento soplaba nuevamente, esta vez cargado de un hedor a moho y muerte. Se obligó a moverse, cada paso era pesado, como si el suelo mismo lo retuviera. «Opta por la verdad o por la ilusión, Javier», dijo la sombra, extendiendo un brazo hacia él. «¿Qué quieres de mí? ¿Por qué estás así?». Javier apenas pudo murmurar, la voz temblorosa como una vela titilante. Los recuerdos de su amigo perdieron su brillo, y lo único que quedaba era un rostro distorsionado por el odio. «Mis sueños fueron devorados por la casona, y tú,
tú eres la llave, la sombra se acercó, cada palabra goteaba desesperación. Eres parte de esta historia, ¿no lo ves? Tú también has olvidado quiénes somos. En aquel instante, recuerdos olvidados comenzaron a fluir sin control, imágenes de un verano perdido entre risas infantiles se entrelazaban con visiones de un juego macabro. La búsqueda de tesoros, las aventuras en el bosque, y como un día, él y su amigo habían dejado de jugar. Ya no eran solo niños. Ahora eran víctimas. No, no puedes hacerme esto, gritó Javier, intentando ignorar la verdad creciente que colisionaba dentro de su cabeza. La sombra levantó el rostro, los ojos huecos mirando fijamente. Te has adentrado en mi mundo, en nuestra historia. Tienes que recordar. La casona nos enseñó a no olvidar. Javier giró sobre sí mismo, incrédulo. El ambiente, una espiral de oscuridad, había comenzado a vibrar con una energía inquietante. Las hojas se movían como un mar de sombras. La risa de su amigo resonó en su mente, una melodía retorcida que cortaba a través del miedo. No tienes otra opción. ¿Qué significaba eso? Jugando con criaturas del pasado, los ecos de risas en el viento se tornaron en gritos hirientes. Había historias que nunca se debían contar, secretos compartidos que llevaron a la locura. La imagen de su amigo, ahora distorsionada en su dolor, era un recordatorio de lo que podría perder. Sin previo aviso, el aire se volvió helado, como si todo el bosque contuviera la respiración. Javier sintió que sus piernas flaqueaban, pero la lucha estaba escrita en su interior. No me llevarás contigo, murmuró, alzando la cabeza en desafío. Entonces, escoge, la voz del espectro se deslizó hacia él como un susurro helado. ¿Correrás de la verdad o te enfrentarás a tu destino? El corazón de Javier latía como un tambor en la noche compartida. El bosque rugió, un trueno lejano a lo lejos. En un acto de desesperación, echó a correr dejando atrás la presencia que lo atormentaba. Cada sombra parecía seguirle, cada susurro un eco de advertencia. La carrera lo llevó a una parte del bosque que nunca había explorado. Un claro se abrió ante él, pero allí, en el centro, se erguía la casona, con las ventanas como ojos vacíos, escrutadores. Una energía oscura emanaba de la estructura, llamándolo con tentaciones. ¿Te atreverás a entrar, Javier? Resonó una voz familiar en su mente, la de su amigo, la de un niño que había sido. Sin pensar, avanzó, curioso y temeroso a la vez que secretos de su propia historia lo esperaban al cruzar el umbral de lo desconocido. La puerta de la casona chirrió ominosamente al abrirse, un sonido que reverberó en todo el claro, como si el propio edificio estuviera despertando de un sueño muy largo. Javier se detuvo un instante, el umbral ante él parecía un portal a un mundo olvidado. El aire dentro era denso, cargado con olores a humedad y descomposición. Él tragó saliva, el miedo aferrándose a su garganta como una serpiente. Cada paso dado sobre el suelo de tablas crujientes sonaba como un lamento, una advertencia de los espíritus atrapados entre sus paredes. Las sombras que se asomaban de los rincones parecían moverse con vida propia, danzando a su alrededor mientras los ecos de risas lejanas se desvanecían. Sin embargo, era una risa diferente, una que provocaba una punzada de nostalgia amarga. Este lugar, murmuró Javier, reconociendo en el aire una mezcla de recuerdos. La casona había sido un lugar de juegos y aventuras, pero hoy se sentía como la cárcel de su amigo. Algo le decía que allí estaba la respuesta a su tormento. Mientras caminaba, una figura se proyectó al fondo del pasillo. Era su amigo, o lo que quedaba de él. Cada rasgo era una burla cruel, cada sonrisa un eco de un dolor antiguo. No temas, Javier. Esto es un hogar, un refugio. Aquí volveremos a ser quienes éramos. No, esto no es un lugar de refugio. Es una trampa, gritó Javier, intentando despertar a aquel niño que fue. Pero su amigo ya no respondía. La fría mirada del espectro se mantuvo fija en él, como si pudiera atravesar su alma. El pasillo que recorría se volvía más oscuro, las paredes se cerraban, pulsando con un latido sombrío. Se sentía atrapado en una pesadilla, rodeado de un aire pesado, como si cada respiración lo fuera llevando más cerca de la locura. Las luces titilaban, saltando entre una penumbra amenazante, revelando ocasionales visiones de una vida que podría haber sido. Solo tienes que recordar, Javier, susurró la sombra nuevamente, esta vez más cerca. Recuerda lo que sucedió aquel día. La casona se alimenta de los olvidos, y tú estás muy cerca de la verdad.
De repente, las imágenes comenzaron a fluir. Vio fragmentos de un juego que se volvió oscuro, una exploración en la que habían despertado algo profundo y antiguo, algo que nunca debió ser tocado. Gritos, llantos y risas perdidas se entrelazaron en su mente como un torrente desbordado. El pánico se filtró en su pecho. Javier se llevó las manos a la cabeza, intentando frenar la tormenta de recuerdos y sensaciones. No. No quiero recordar, pero era demasiado tarde. Los ecos del pasado se intensificaban, y la casona, como un depredador atento, se alimentaba de su terror y su confusión. Las paredes temblaban, como si la casa estuviera viva, emocionada ante la inminente revelación. Javier sintió un tirón en el corazón, como si algo dentro de él se desgarrara. Imágenes de su amigo riendo se convirtieron en visiones de dolor y pérdida. La traición. El silencio. Y en medio de todo, un grito desesperado que se alzó por encima de todo. Javier, entonces, un estruendo violento sacudió la estructura de la casona. Las ventanas se agrietaron, y algo oscuro empezó a surgir del suelo, una sombra con forma humana que se alzaba desde las profundidades de su pasado. Javier retrocedió, el terror congelando su sangre, fuera de control, corrió de regreso al pasillo, buscando la salida. Pero la casa parecida a un laberinto, llenándose de caminos que no reconocía, que lo atrapan cada vez más. Escapa, Javier, escapa antes de que sea demasiado tarde, gritó la voz de su amigo ahora distante, oscura y profunda, como un eco de advertencia. Pero las sombras crecían, envolviendo su mente, aún más fuerte, el miedo lo atrapaba, y la pregunta incendiaba su corazón, ¿podría haber otra opción? ¿Podría ser capaz de salvar a su amigo o perderse en las luchas del pasado? La casona se reía, mostrando su poder, y la verdad estaba más cerca de lo que nunca. Oculta entre las sombras y los ecos del dolor, ¿podrá Javier enfrentarse a su pasado, o quedará atrapado para siempre en el abrazo de la casona? Javier giró en círculos, el pánico metido en su pecho como un reloj que daba la cuenta regresiva. Las sombras que bailaban a su alrededor parecían reírse de su desesperación, burlándose de sus intentos por encontrar una salida. Cada pasillo se alargaba y encogía, como si la casona estuviera jugando con él, un gato con su presa, disfrutando del miedo que emanaba de su ser. Esto no puede estar pasando, pensó, su mente trabajando a 1000 por hora mientras las paredes se cerraban a su alrededor. El eco de sus pasos resonaba, amplificado por un silencio inquietante. Y en el fondo, entendía que cada grito que había escuchado era un eco de un pasado que él había querido olvidar. De repente, una escena se encendió en su mente como un rayo. Recordó la tarde fatídica en la que todo cambió. La risa de su amigo, las promesas de aventuras, la sensación de invulnerabilidad que solo la infancia puede ofrecer. Pero después, el juego que salió mal, el grito desgarrador que nunca debió haber escuchado. La culpa le golpeó como un puño cerrado, el recuerdo se veía nítido, desgarrador. ¿Y si yo fui el culpable? Se preguntó, la idea arrasando su razón. La casona se alimentaba de sus dudas, convirtiendo cada paso dado en una tortura de remordimientos. Las sombras se deslizaron más cerca, susurros apenas audibles llenaron el aire. El niño no debía haber despertado a la bestia, murmuraban. Javier sintió el frío de la casa invadiendo sus huesos, pero sabía que debía avanzar. No puedo quedarme aquí, se dijo, su voz temblorosa en la penumbra. Con cada paso que tomaba, se obligaba a seguir adelante, incluso cuando el suelo parecía moverse bajo sus pies. Las luces titilantes empezaron a mostrar imágenes, una trampa de la que no podría escapar, un juego de luces de sombras que revelaba partes de la casa como si estuvieran vivas. Una habitación se abrió ante él, y la visión era aterradora. Un antiguo salón lleno de cuadros, y en cada retrato, miradas vacías y sonrisas distorsionadas. Todos parecían estar viéndolo, observando su lucha. ¿Por qué están aquí?, preguntó en voz alta, esperando que alguno respondiera. Pero el silencio fue su única respuesta, un silencio que retumbó en su mente y le llenó de un miedo palpable. Se acercó a uno de los retratos, el rostro de un niño que parecía muy familiar. Era un eco de su propia imagen, un reflejo distorsionado, como si la casa estuviera atrapando sus recuerdos sin compasión. «Déjame en paz», gritó, sintiendo la ira mezclada con el terror. Tan pronto como lo hizo, el cuadro vibró, y del otro lado una sombra oscura emergió. Javier saltó hacia atrás, sus ojos aferrándose al ser que, aunque indistinguible, parecía conocerlo profundamente, el alma de su amigo.
La casona se alimentaba de su desesperación, revelando visiones de otros niños atrapados, sus sueños marchitos entre esos muros. Tienes que recordar. Aulló la sombra que emergía, el rostro de su amigo distorsionado en tristeza. Estamos atrapados y solo tú puedes liberarnos. La desesperación se apoderó de Javier. ¿Liberarte? No sé cómo. ¿Qué tengo que hacer? La respuesta llegó como un eco profundo, resonando en el aire. Tú conoces la verdad, Javier. Atrévete a enfrentarlo si puedes. Con una decisión renovada, avanzó hacia el pasillo central, decidido a desentrañar lo que la casona había ocultado. El temblor de su corazón podía sentirse en cada paso. Pero a medida que se adentraba más en el corazón de la casa, una nueva pregunta surgió: ¿qué ocurre si descubro algo que no quiero recordar? Las luces parpadeaban aún, y el ambiente se cargaba de un terror palpable. El hálito de la casa parecía susurrarle al oído, casi como si desenmascarara su más oscuro secreto justo al final del camino. Pero cuando llegó al doble fondo de la casa, el verdadero terror se hizo evidente. Un espejo colgaba de la pared, opaco y polvoriento, reflejando no solo su imagen, sino la angustia de muchas almas atrapadas. Se acercó, con la esperanza apretándole el pecho. Esto no terminará. Bien, murmuró, casi como una advertencia a sí mismo. En ese momento, el espejo comenzó a vibrar, mostrando una visión que le heló la sangre. Un rostro familiar surgió entre las sombras. La casona estaba a punto de revelarle el oscuro secreto que había guardado. ¿Podrá Javier enfrentarse a la verdad, o será consumido por las sombras del pasado que tanto ha intentado olvidar? La tensión en el aire era palpable, como una cuerda estirada al borde de romperse. Javier se acercó al espejo, cada paso resonando como un golpe en su corazón. La imagen en la superficie del cristal era una distorsión de su propia realidad, fragmentos de su pasado entrelazados con las aterradoras visiones de otros niños. La comprensión llegó de golpe. Ese rostro que emergía no solo era un recuerdo, era su amigo, Miguel, y su grisácea figura resplandecía con desesperación. Miguel, gritó, sin poder contenerse. La imagen se volvió más nítida, su amigo extendiendo las manos hacia él en un pedido desesperado de ayuda. El espejo parecía vibrar bajo la presión de su grito, resonando con el eco de una risa fría que atravesó el pasillo. Javier, eres tú. La voz de Miguel llegó como un susurro, entrecortada por un temblor de sufrimiento. No me dejes aquí, amigo. Sin embargo, el pánico lo paralizaba. ¿Qué había sucedido en aquella tarde fatídica? Una sombra se deslizó por su mente, amenazando con recuperar recuerdos que preferiría olvidar. La risa fría se intensificó, como si la propia casona disfrutara de su tormento. Recuerda, insistió la sombra de Miguel, su imagen temblando a medida que el terror se apoderaba del entorno. Recuerda lo que hiciste. Javier sintió una angustia aplastante. Recordó aquella tarde en el bosque, habían encontrado un antiguo símbolo grabado en una piedra. Era solo un juego, se dijo a sí mismo. No creíamos que fuera real. El eco de sus palabras se perdió en el silencio, y una respuesta irónica le llegó: el juego nunca estuvo solo. Una corriente helada recorrió su espalda, y de repente, los retratos comenzaron a vibrar. Las miradas de los niños en las pinturas se volvieron más intensas, llenas de juicio. Tú los traicionaste, murmuraron las sombras a su alrededor. No, no. No fue así, balbuceó, el sudor frío escurriendo por su frente. Sus recuerdos eran ahora una tormenta de dolor. La culpa llameante ardía en su pecho mientras la atmósfera se tornaba cada vez más opresiva. Mira. Gritó Miguel en el espejo, su rostro desvanecido apareciendo de nuevo. La casona quiere que olvides, pero tú debes recordar. Ellos están aquí por ti, tu silencio los mantiene cautivos. La casa se estremecía con una ira sorda, y las sombras comenzaron a formarse más densas, como si la casona se estuviera preparando para devorarlo. En sus ojos, Javier vio destellos de los otros niños, esos rostros corroídos por el terror. Con una determinación hecha de desesperación, se acercó aún más al espejo. ¿Qué se supone que debo recordar?, preguntó con la voz quebrada. Las dudas y el miedo colmaban su ser, pero sabía que quedaba poco tiempo. Enfrentarte a lo que hiciste no será fácil, murmuró Miguel, mientras su figura se desvanecía lentamente. Pero la verdad te liberará. Mientras Javier sostenía su mirada contra el espejo, sintió que algo oscuro lo envolvía. El frío se intensificó, y un retumbar resonó a sus espaldas.
Las paredes de la casona comenzaron a moverse, como si los ecos de sus propios miedos buscaban atraparlo. Nervioso, dio un paso atrás, pero se dio cuenta de que ya no había camino de regreso. ¿Qué pasará si no quiero recordar?, se preguntó, aferrándose a la última esperanza. Pero la respuesta llegó en forma de un grito angustiado, resonando en cada rincón de la casa. Sin previo aviso, una explosión de luz emergió del espejo, y Javier fue succionado hacia la superficie reflejada, encontrándose atrapado en un mundo distorsionado, un laberinto hecho de sus recuerdos más dolorosos. Mientras tantas voces le llamaban en un desafuero prácticamente ensordecedor, se preguntaba si realmente podría liberarse a sí mismo, o si la casona lo habría atrapado para siempre. Disfrutando de su angustia, a medida que el laberinto se cerraba, una nueva realidad se dibujaba ante él, sombría y escalofriante, la verdad detrás del grito desgarrador que nunca debió escuchar, un secreto que prometía ser aún más aterrador que lo que ya había enfrentado. ¿Logrará Javier desentrañar el horror que guarda su propia memoria, o sucumbirá ante las sombras que lo llevaron allí? El laberinto se cerraba a su alrededor con una voracidad insaciable. Javier sentía que el aire se tornaba más denso, oprimiendo su pecho y limitando cada uno de sus movimientos. Las voces se mezclaban, creando un coro de desespero que reverberaba en su mente. Recuerda, insistían. No olvides. Javier gritó, pero su voz se perdió en el susurro de las sombras que danzaban a su alrededor. Con determinación, dio un paso al frente, intentando buscar un camino en la penumbra que parecía absorberlo todo. El suelo era rugoso, como si estuviera cubierto de restos olvidados, fragmentos de memorias ajenas, los ecos de otros que habían caído en la trampa de la casona. Podía sentir que cada paso lo acercaba más a la verdad, pero también a un abismo de terror. Las imágenes comenzaron a fluir, como un río desbordado. Vio el rostro de Miguel, contorsionado en una mueca de angustia, rodeado de niños que habían jugado con él, atrapados en aquel bosque. «Tienes que recordar lo que hicimos», decía uno, su voz resonando con reproche. Javier cerró los ojos, tratando de bloquear el torrente de culpa que amenazaba con arrastrarlo. A medida que caminaba, un aire helado lo envolvió, y un escalofrío recorrió su columna vertebral. De repente, se encontró frente a un enorme mural en la pared, una representación grotesca de lo que parecía ser el mismo símbolo extraño que habían hallado en su infancia. Pero esta vez emanaba un resplandor que lo atraía, como si estuviera destinado a él. Javier se acercó, extendiendo la mano temblorosa hacia el fresco. Al tocarlo, una ola de energía lo atravesó, y los murmullos aumentaron en intensidad. Las risas de los niños eran ahora gritos ahogados, llenos de horror, mientras los rostros en el mural empezaban a moverse, alzando sus manos, implorando lo que él había hecho en aquel sagrado momento. Tu juego tiene un precio, Javier, mira lo que causaste. Esta vez la voz de Miguel estalló con furia. Javier sintió que su mundo temblaba, quebrándose en mil pedazos. Se giró de golpe, buscando escapar del tormento que le ofrecía la pintura viva, pero algo lo detuvo. Un eco de cristal quebrándose resonó en su mente. Las imágenes adquirían forma, la tarde en que todo cambió, la piedra con el símbolo, el hechizo involuntario que, en su ignorancia, había pronunciado. Era un caos. La conexión entre los niños y el símbolo era más profunda de lo que nunca entendió. No, gritó, llevando las manos a sus oídos, intentando bloquear el sonido de las voces que se unían en un torbellino de desesperación. Pero fue inútil. Cada grito le recordaba su traición. Javier se arrodilló, la culpa ardiendo como una llama voraz en su pecho, y el miedo lo consumía. Luego, en medio del horror, un silencio abrumador cayó sobre el laberinto. Frágil y temeroso, levantó la vista. La figura de Miguel se materializó frente a él, más clara y pálida que nunca, pero los otros niños también estaban allí, su semblante triste y expectante, esperando una respuesta. Sus ojos, vacíos e inseguros, lo miraban, clamando por justicia. Debes elegir, Javier, dijo Miguel. ¿Vas a ser el héroe que nos libere o serás el villano que se niega a recordar lo que le ocurrió a cada uno de nosotros? La presión aumentó. La casona, como un gigante que respira, esperaba la decisión que él jamás pensó que tendría que hacer. Podía redimir su pasado o sería una eternidad atrapado en el laberinto de su culpa, empujado hacia el abismo por los gritos de aquellos que una vez amó, y, justo cuando Javier se preparaba para decidir, una sombra oscura emergió del mural, un rostro siniestro que se acercaba, sonriendo. Aquella sonrisa era conocida,
y la verdadera naturaleza de la traición que había olvidado comenzaba a revelarse. ¿Acaso la sombra era más que un simple eco de su culpa? ¿Era el desenlace de un horror aún no revelado? La sombra se acercó, su forma difusa cobrando vida con cada segundo que pasaba. Javier sintió como el frío le calaba los huesos, una sensación que le era familiar pero que nunca había asociado con algo tan malévolo. Era como volver a gatas a la pesadilla de su infancia, revisitando lugares que pensó que había dejado atrás. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que fuera a romperse en su pecho. Javier, susurró la sombra, su voz era un eco que reverberaba en el espacio cavernoso. No olvides quién te dio ese poder. No olvides lo que hiciste, en ese momento, recordó. La tarde en que todo sucedió, la risa de los niños, la piedra brillante que encontró en el bosque. Creyó que era un juego, algo para aliviar su aburrimiento. Pero ahora sabía que había invocado algo que no podía controlar, algo que lo llevaría a la perdición. ¿Por qué volviste aquí?, preguntó Miguel, sus ojos llenos de dolor y rabia. ¿Por qué nos traes de vuelta a este lugar maldito? Javier, asustado, se dio cuenta de que no solo estaba enfrentándose a su pasado, sino que esta sombra representaba todo aquello que había intentado olvidar. Era la culpa, era el remordimiento, todo manifestado en una forma que amenazaba con consumirlo. No quería. No sabía, balbuceó, sintiendo que cada palabra le salía como una súplica desesperada. La sombra estaba muy cerca ahora, y su risa resonaba como un campanazo mortal. Siempre te has escondido, Javier. Siempre has sido el niño que jugaba y se reía mientras los demás sufrían. La sombra extendió una mano y él, paralizado de terror, sintió que un frío intenso le recorría la espalda. «Detente», gritó Miguel, pero la sombra no mostró señales de detenerse. «Todos están atrapados, y tu decisión sellará nuestro destino. Si eliges huir, no seré el único que sufra». «¿Qué quieres de mí?», exclamó Javier, su voz resonando en el oscuro espectro que se cernía sobre él. Los rostros de los niños comenzaron a distorsionarse, sus ojos llenos de lágrimas perdidas se mezclaban con el eco lamentoso de sus gritos. «Yo no puedo vivir así». «Vivirás, pero el precio será tu libertad», contestó la sombra con una voz que retumbaba. «Siempre habrá una carga que llevarás. El laberinto se alimenta de tu culpa y temor. Cada paso que des aquí te unirá más a nosotros. Es tu elección». Javier sintió que el tiempo se detenía. La casona parecía respirar a su alrededor, el silencio se rompía con sus murmullos, como si las paredes esperaran su veredicto. Miguel lo miraba con desesperación y esperanza, un destello de lo que alguna vez fue. «Recuerda, Javier. Recuerda lo que hiciste por nosotros. Solo tú puedes liberarnos», insistió Miguel. La sombra se inclinó hacia él, la sonrisa retorcida ampliándose, revelando dientes afilados como dagas. «Pero, ¿estarás dispuesto a cargar con el peso de esta decisión?». Las luces del mural comenzaron a parpadear y un hilo de terror comenzó a expandirse en Javier, como si la realidad misma estuviera a punto de desgajarse. Sintió que el abismo lo llamaba de nuevo, más oscuro que antes. Su respiración se hizo entrecortada, y un escalofrío de terror recorrió su cuerpo. «Javier, elige», repitió la sombra, su voz ahora se volvió un eco de la angustia que había aterrorizado a tantos. Javier, encerrado entre la traición y el deseo de redención, levantó la mirada. ¿Sería capaz de renacer del horror que él mismo había creado? ¿O caería en la oscuridad, arrastrando a todos consigo? Y en ese instante, el mural comenzó a desmoronarse, cada grieta revelando secretos ocultos, otros monstruos esperando ser despertados. Cuando intentó dar un paso hacia adelante, el suelo tembló bajo sus pies, un nuevo grito resonó en el aire. «No te dejes engañar de nuevo», gritó Miguel. La casona nunca suelta a su presa. Antes de que pudiera reaccionar, el lugar se oscureció completamente. Javier se encontró colgando de un hilo entre el tiempo y el destino, y todo se desvaneció en un abismo sonoro de lloros y risas distorsionadas. La sombra se movía, de una manera que solo él podía sentir, y un eco de un nombre olvidado llegó a sus oídos: «Tu elección se acerca». Con el pánico golpeando su pecho, Javier comprendió que no era solo una decisión, era un sacrificio, y cada segundo contaba. ¿Lograría conectarse con la verdad antes de ser tragado por el abismo que había creado? El aire se volvió denso, como si cada molécula estuviera impregnada de un miedo palpable.
Javier apenas podía respirar mientras la oscuridad lo envolvía. Se sentía suspendido entre dos mundos, uno lleno de luz y otro habitado por la sombra que ahora se reía de su agonía. Su mente daba vueltas, tratando de encontrar una salida, un camino que no existía. Javier, volvió a llamarlo la sombra, esta vez más cerca, más personal. Las paredes de la casona chisporroteaban como si estuvieran vivas, retumbando con los ecos de los lamentos de los niños que alguna vez jugaron en sus pasillos. Las risas se convirtieron en llantos, y los rostros distorsionados aparecieron brevemente en la oscuridad, cada uno rogando, acusando, llenando la habitación de su desesperación. «No me dejes aquí», gritó Javier, sintiendo que se desvanecía, atrapado entre su pasado y esta nueva pesadilla. No podía perdonarse por lo que había hecho, pero tampoco quería cargar con la culpa de los que había perdido. «Ayúdenme. Solo tú puedes tomar la decisión», murmuró la sombra, y algo en su voz era tentador. Prometía poder, prometía escapar. ¿Pero a qué precio? Tu poder, Javier. Utilízalo. Libéranos. La casona empezó a retumbar una vez más. Javier sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a crujir, como si estuviera a punto de colapsar. Cada fractura era un recordatorio, un eco de su traición. Miguel, en su desesperación, se lanzó hacia él, pero la sombra lo detuvo con una simple mirada. La ansiedad de Javier se disparó al ver cómo el rostro de su amigo se contorsionaba entre el terror y la impotencia. «No lo hagas, Javier», suplicó Miguel. «No cedas a sus mentiras. Juntos podemos encontrar otros caminos», pero la sombra solo se reía, un sonido que vibraba en las paredes y hacía temblar las paredes de su mente. Los niños, atrapados entre risas y llantos, parecían moverse en un círculo ético, dejando claro que la elección de Javier era la clave que abriría el horror o la salvación. Con una decisión abrumadora y el corazón desbocado, Javier sintió la urgencia del momento. Algo en él se encendió. ¿Y si me atrevo a rescatarles? ¿Qué sucederá si les elijo a ellos por encima de mí? Pero una parte de él sabía que esa elección podría devastar más vidas. El suelo se rasgó. Un pozo de sombra se formó justo enfrente de él. Javier lo miró con horror y curiosidad. ¿Era este el camino hacia la redención o solo una trampa más de la que nunca podría escapar? Mientras caía en la indecisión, las luces del mural parecían parpadear al ritmo de su corazón. Una voz resonó en su interior, indiscutible. «Atrévete, Javier. No solo por ti. No solo por Miguel. Por todos los que sufrieron en esta maldición». «No tenga miedo, Javier», gritó Miguel, luchando contra el efecto paralizante que la sombra ejercía sobre ellos. Sus ojos estaban llenos de valor y desesperación. «Si eliges enfrentarte a ellos, no estarás solo. Juntos, podemos romper el ciclo». La sombra se abalanzó hacia él, intentando abarcarlo en su helado abrazo. Pero Javier, en un destello de claridad, hizo un movimiento. Con cada grito que resonaba, una chispa de determinación crecía en su interior. Levantó la mano hacia la sombra, recordando el poder que una vez había invocado. «Lo enfrentaré», proclamó, su voz resonando con un nuevo fervor. No más huida, no más sombras. Los murales comenzaron a cambiar, brotando imágenes de sus recuerdos más dolorosos. Javier sabía que no podía ceder. Tenía que enfrentarse a lo que había creado. Pero antes de que pudiera pronunciar otra palabra, el ambiente se oscureció de forma drástica. «Tu elección será la última, Javier», murmuró la sombra con una voz helada. La casona nunca olvida a quien invade su hogar. Una luz surgió del abismo mientras él se preparaba para el enfrentamiento final. Entretanto, el eco de la risa se convirtió en un grito ensordecedor. Cada mirador, cada ladrillo de la casona parecía querer advertirle, pero era demasiado tarde. La elección estaba hecha, y con ella, la posibilidad de que lo desconocido se manifestara de la forma más aterradora. ¿Sería Javier capaz de romper la maldición que él mismo había desatado, o quedaría atrapado en un ciclo eterno de tormento, donde los gritos se convirtieran en su última melodía? El silencio que siguió al grito de la casona era abrumador. Javier sintió como el tiempo se detenía, un instante que se alargaba y se convertía en un eco doloroso. Estaba frente a la sombra, e incluso su propia respiración se sentía imponente. La sombra se movía, un susurro etéreo que se deslizaba fácilmente entre sus pensamientos. «Este lugar lo creaste tú». La voz se burlaba de él, un frío que recorría su columna.
La culpa te ha mantenido prisionero, Javier. Pero yo puedo liberarte. No necesito tu ayuda, gritó, cada palabra resonando como un tambor en su interior. Pero mientras lo decía, el suelo parecía burlarse de su resistencia, crujía y se agrietaba, evidenciando que la realidad que conocía estaba a punto de desplomarse. Miguel luchaba por zafarse de la sombra que lo mantenía anclado a un lugar de angustia. Sus ojos mostraban un cóctel de determinación y miedo. Recuerda, Javier. La historia tiene su peso. ¿Qué hiciste para merecer este tormento, y cuántas vidas se perdieron por tu silencio? Con cada palabra de Miguel, el peso de los recuerdos se acumulaba, cada lágrima no derramada se convertía en un ladrillo más en una muralla que él había levantado. Javier, en un momento de insensatez, se dejó llevar por la rabia. Basta. He vivido con el peso de su sufrimiento. Siempre he querido enmendar mi error. No sé cómo librarles, pero lo intentaré. Fue entonces cuando, de repente, la luz que había surgido del abismo comenzó a arrastrar sombras a su alrededor, como un torbellino. Javier sintió que era arrastrado a un lugar familiar, un rincón de su mente que había evitado durante años. Recuerdos de risas niñeras, juegos en ese mismo jardín donde la tristeza pronto tomó el control. La imagen de una pequeña niña, sonriendo mientras corría tras una pelota, destellos de vida en un paseo ahora inmóvil. Laura, pensó, y con ese nombre vino un torrente de emociones, como piedras cayendo en un lago tranquilo. Pero en su corazón, la sombra se alimentaba de su revuelta interna. La risa de Laura se mutaba en un llanto, un eco perpetuo que lo desgarraba. No hay salvación, solo tortura. ¿Es este el costo que pagaré por intentar redimir mis pecados? Se cuestionó, mientras el abismo se acercaba más a él. Las paredes comenzaron a cerrarse lentamente, presionando su mente. La sombra dio un paso adelante, su rostro maligno emergió de las tinieblas, mostrando una figura, un espejo distorsionado de sí mismo. Todo lo que has sido, todo lo que has hecho, es lo que te sostiene aquí. Toma lo que es tuyo. Toma el poder. Con una mezcla de desesperación y la necesidad de salvar lo que quedaba de su humanidad, Javier extendió la mano, sintiendo una extraña conexión. La sombra parecía pulsar, como un corazón palpitante que ofrecía un pacto, un ofrecimiento peligroso. ¿Puedes perdonarte, hermano? ¿Puedes dejar ir la culpa y abrazar la oscuridad? Los recuerdos de Laura, de todos los que había perdido y de la vida que había destruido, comenzaron a abrumarlo. El peso era tan intenso que sintió que no podía sostenerlo más. No me hagas esto. Suplicó, pero antes de que pudiera resistir, la sombra lo absorbió, un remolino helado que lo engullía por completo, y en ese instante, un grito, distinto a todos los demás, emergió de sus labios. Un grito que resonó como un relámpago, rompiendo el aire tenso, y aplaudiendo cualquier esperanza que le quedara. ¿Estaba él cediendo a la tentación, o había encontrado el camino para liberarse a sí mismo y a los que había perdido? Cuando la oscuridad se disipó, Javier se encontró de frente con un espejo. Se contemplaba a sí mismo, pero algo había cambiado. Su aliento se aceleró mientras comprendía que los ecos de los lamentos ya no eran sus propios lamentos. Había hecho su elección justo antes de que la luz se desvaneciera por completo, un susurro casi inaudible llegó a sus oídos. Ahora eres uno de ellos. Pero el verdadero terror apenas comienza. En el instante siguiente, un temblor recorrió la casona, como si el mismo edificio se preparara para revelar un secreto aún más oscuro. ¿Qué debía hacer Javier ahora, atrapado entre la sombra y la luz, entre su deseo de redención y el horror que su decisión podía desatar? Javier se encontró rodeado de un silencio inquietante, como un océano de calma antes de la tormenta. La casona temblaba bajo sus pies, y la sombra había desaparecido, pero su presencia seguía latente, como un eco en su mente. En el espejo, sus propios ojos miraban con intensidad, reviviendo el peso de su elección. Había enfrentado su culpa, pero ahora sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Laura murmuró con tristeza, recordando a la dulce niña cuya risa había sido ahogada en el silencio. Ella había estado ahí, junto a su amigo Miguel, y las risas de esos días lo envolvían en una nostalgia punzante. Debo liberarlos. Un impulso renovador brotó en su corazón, un deseo ardiente de deshacer el daño causado. Con temblorosa determinación, avanzó hacia el fondo del laberinto. Sabía que debía enfrentar no solo a la casona, sino también a los ecos de su pasado.
La luz empezaba a ganar terreno en su interior, incluso cuando las sombras trataban de empujarlo hacia atrás. «Voy a rescataros», gritó al aire, y su voz resonó en las paredes de la casa, como un nuevo juramento. La habitación a su alrededor comenzó a llenarse de luces danzantes, intensas y cálidas. Las imágenes del mural se alzaron y una figura se materializó, la de su amigo Miguel, más brillante, sus ojos llenos de fe. «Javier. Tienes que invocar lo que olvidaste, la esencia de nuestra amistad», insistió Miguel, empujando al joven hacia adelante. Sin embargo, la sombra de la culpa a veces le abría heridas que creía cerradas. Javier asintió, cerrando los ojos y tomando una respiración profunda. Tenía que recordar lo que había desatado, lo que había hecho. «Recuerdos, recuerdos», repetía en voz baja, y con cada palabra, su valor aumentaba. Las imágenes de su infancia comenzaron a fluir de nuevo. Los juegos, las risas, hasta aquel día fatídico en que se encontró con la piedra mágica. Era solo un juego, lo creímos inocentemente, pensó, y al tiempo que esas palabras surcaban su mente, comprendió que era necesario abordar esa verdad con valentía. Al abrir los ojos, vio que la estructura a su alrededor comenzaba a transformarse. La casona parecía responder a su voluntad, dando paso a un nuevo camino. «Libérame, Miguel», gritó, y mientras lo hacía, el espejo de recuerdo se iluminó, proyectando visiones de los niños atrapados, sus rostros llenos de desesperación, esperando ser liberados. «Debo romper este ciclo», se dijo, sintiendo la frialdad de la sombra arrastrándose por el suelo. Las luces titilaban deslumbrantes y un torbellino de emociones lo rodeó. «Todo fue culpa mía», su voz temblaba, y las sombras se retorcían a su alrededor, escuchando su súplica. «No es culpa tuya, Javier. Siempre fuimos un equipo», dijo Miguel, acercándose, lleno de esperanza. «Solo recuerda que el poder que tenemos es más fuerte que el miedo. Tienes que confiar en tu fuerza». Javier sintió como la culpa disminuía. La sombra, alimentada por el remordimiento, empezaba a retroceder. Con un grito de determinación, extendió las manos hacia el mural. «Yo, Javier, estoy dispuesto a enfrentar la verdad y a liberar a mis amigos, a sanar el dolor. No más oscuridad». Las sombras se agruparon en un vórtice, buscando aferrarse a su esencia. Sin embargo, la luz de su resolución lograba perforar esa oscuridad. Las imágenes comenzaron a cobrar vida, cada figura de los niños resonando en su interior. En un instante, la casa rugió. «Javier, en unión con las almas perdidas», gritó. «Libérame a todos». El sonido salió de su ser como un grito primal, un desafío a la propia casona. La estructura de la casa parecía retumbar, las paredes se vibraban, como si estuvieran desgarradas por la lucha interna de los recuerdos y la traición. Con una explosión de luz, las sombras se disolvieron, y un destello de esperanza brotó. Las figuras de los niños comenzaron a manifestarse, sus ojos llenos de gratitud. Javier había respondido a su llamado. «Gracias, Javier», resonó un coro de voces, cada una llevando consigo una historia que fue enterrada en él. Olvido, la casona se desvanecía poco a poco, su poder disminuyendo. El aire se volvió ligero y puro, como si un ciclo de dolor se hubiera roto. Con sus amistades guiándolo, un nuevo camino emerge ante Javier, uno lleno de luz y promesas. «Finalmente», exclamó Miguel, con una sonrisa genuina, su forma recuperada, y por primera vez, el niño que había antaño brillaba con luz propia. «Lo hiciste, amigo». La visión del lugar conocido se disipaba, dando paso a un amanecer sin sombras. Mientras la luz llenaba su ser, Javier sintió que la culpa y el miedo ya no lo seguían. «Estamos juntos», murmuró, llenándose de una paz duradera. En ese momento, supo que la lucha por ser libre nunca terminaría, pero el horror ya no sería su guía. Había superado su tormento, y había vuelto al amor y a la amistad. El camino seguía adelante, y mientras se adentraba en el brillante futuro, una última mirada atrás le permitió ver a los otros niños, sonriendo, sosteniendo sus recuerdos y compartiendo su fuerza. Con el pecho lleno de esperanza y la carga liberada, Javier avanzó hacia el nuevo día, decidido a abrazar la vida a plenitud. Ya no era solo un jugador, sino un héroe marcado por el amor y la verdad. Afuera, el sol brillaba, y el pueblo despertaba a un nuevo comienzo. No olvides unirte a nuestra comunidad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Darle al botón de like ahora mismo, porque tu apoyo es fundamental para crecer. Inundad la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impactante final.
Y por último, compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten verlo. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.